Escuchen bien lo que voy a decirles esta noche. En el año 1998, la Congregación para el Culto Divino publicó un nuevo rito de exorcismos. Eliminó fórmulas que la Iglesia había usado durante 1372 años. Ningún documento oficial explica por qué, pero yo sí puedo explicarlo. Soy Aurelio, tengo 58 años. Y tengo aquí, en esta mesa, 3 documentos. El primero, el Rituale Romanum, de 1614. El ritual romano que el Papa Paulo V aprobó y que la Iglesia usó durante casi 4 siglos. El segundo, el Nuevo Rito de Exorcismos, de 1998. El documento que reemplazó al anterior sin ninguna justificación pública. El tercero, el Testamento de Salomón. Un texto del siglo I al III de nuestra era que la Iglesia nunca incluyó en ningún canon oficial, pero que estuvo en las bibliotecas del Vaticano con notas de cardenales del siglo XVI. La pregunta es simple. Si la Iglesia usó una fórmula durante 1372 años, si esa fórmula estaba en el centro de los exorcismos oficiales del catolicismo, ¿por qué la eliminaron en una sola generación? Esta noche les voy a contar qué contenía esa fórmula, de dónde vino y por qué la Iglesia la usó en secreto durante siglos mientras prohibía al pueblo conocer su origen. Vayamos al principio. El Testamento de Salomón no es un libro que encuentren en ninguna Biblia, pero circuló durante siglos con una autoridad considerable. Escrito en griego entre el siglo I y el III, recoge tradición oral mucho más antigua. Los padres de la Iglesia lo conocían. San Ireneo, en el siglo II, lo menciona. Orígenes, en el III, lo comenta. No era un texto desconocido. Era un texto conocido y mantenido fuera del alcance del pueblo. El momento en que todo empieza es este. Uno de los trabajadores del templo, un muchacho que Salomón apreciaba, comienza a perder peso inexplicablemente. Salomón le pregunta qué le pasa. El muchacho dice que cada noche viene un demonio y le roba la mitad de su paga y le chupa la vitalidad a través del pulgar de la mano derecha. Salomón no le dice que exagera, no lo manda al médico, no le prescribe más fe. Salomón ora en el templo y el arcángel Miguel desciende con un anillo. El texto describe con precisión lo que Salomón hace entonces. No confía en su propia autoridad, no usa sus propias palabras. Invoca el nombre divino que Miguel le dio, Kyrios Sabaoth, Señor de los ejércitos. Y el demonio, Ornias era su nombre, queda sometido, no por Salomón, por el nombre que Salomón pronunció. Esa distinción es crucial, porque es exactamente la distinción que la Iglesia no pudo permitir que el pueblo entendiera. El poder del anillo de Salomón no estaba en el objeto, estaba en el nombre grabado en el objeto, Sabaoth. Esta palabra aparece 285 veces en el Antiguo Testamento hebreo. La mayoría de las Biblias modernas la traducen como Todopoderoso o de los ejércitos. Pero el Testamento de Salomón la preserva sin traducir, como nombre de poder, no como descripción genérica de Dios, sino como uno de sus nombres más antiguos y específicos. Y ese nombre, cuando Salomón lo pronunciaba, los demonios lo reconocían y no podían desobedecer. No porque Salomón fuera especial, sino porque el nombre era el nombre. Ahora voy a leerles algo del Rituale Romanum de 1614, la fórmula de exorcismo que la Iglesia usó durante 1372 años. Dice así, en latín primero y luego en español: Exorcizo te, immundissime spiritus, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui te et participes tuos per Salomonem vincire praecepit. Exorcizo, Espíritu inmundísimo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que ordenó a Salomón atarte a ti y a tus compañeros. Léanlo de nuevo.
por el Dios que ordenó a Salomón atarte. La Iglesia admitía, en su ritual oficial, en el documento que cada sacerdote exorcista usaba, que Salomón había recibido autoridad divina directa para atar demonios, sin intermediarios, sin sacramento, sin jerarquía eclesiástica. El nombre que Salomón invocaba era suficiente. La invocación del Señor Sabaoth aparece en el testamento de Salomón cada vez que un demonio es sometido. Capítulo tras capítulo, la estructura es la misma. Salomón interroga al demonio, le pregunta su nombre, le pregunta de dónde viene, le pregunta qué hace, y luego pronuncia la fórmula. Bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso, Kyrios Sabaoth, que diste a Salomón tu siervo la sabiduría y sometiste a mí todo el poder del diablo. El poder no está en Salomón, está en el nombre que pronuncia, y ese nombre, el que Salomón usó para atar 72 demonios, es el mismo que la Iglesia invocaba en sus exorcismos durante 13 siglos, hasta que dejó de hacerlo, sin explicación. En 1998, el nuevo rito de exorcismos fue publicado. Lo aprobó la Congregación para el Culto Divino. El documento oficial dice que los cambios se hicieron para adaptar el lenguaje a los tiempos modernos, para hacerlo más accesible a los fieles. Más accesible. Las invocaciones directas al Señor Sabaoth fueron simplificadas. Las referencias explícitas a Salomón fueron eliminadas. La frase que ordenó a Salomón atarte desapareció del ritual oficial. La justificación, lenguaje más accesible. Nunca explicaron por qué una fórmula que funcionó durante 1372 años necesitaba ser eliminada en lugar de simplemente traducida. El padre Gabriele Amorth fue el exorcista oficial del Vaticano durante 30 años. Realizó más de 60.000 exorcismos en su vida. Cuando le preguntaron sobre el nuevo rito de 1998, dijo algo que nunca fue refutado oficialmente. Dijo, el nuevo rito es débil. Los demonios no responden igual. Muchos exorcistas siguen usando el ritual de 1614 en privado, porque el nuevo no tiene la misma eficacia. Amorth nunca fue censurado por decir esto. Tampoco fue refutado. La Iglesia simplemente no respondió. Piensen en lo que acabo de contarles. La Iglesia usó una fórmula durante 13 siglos, una fórmula que citaba explícitamente a Salomón como autoridad divina para atar demonios, una fórmula que invocaba el Señor Sabaoth, el mismo nombre que aparece en el testamento de Salomón. Y entonces, en 1998, sin ninguna crisis doctrinal, sin ningún concilio ecuménico, sin ninguna explicación pública, la eliminaron. ¿Por qué? Aquí está la respuesta que nadie les dio. En el año 1599, la clavícula Salomonis, la llave de Salomón, fue añadida al índice de libros prohibidos. Este era un libro de oraciones y conjuros atribuidos a Salomón que circulaba en manuscritos por toda Europa. Contenía las mismas invocaciones que el testamento de Salomón. Kyrios Sabaoth, los nombres de los demonios, los nombres de los ángeles que los atan. La Inquisición española confiscó un manuscrito de la clavícula en Canarias en 1527. El delito no era que el libro fuera falso. El delito era que enseñaba al pueblo cómo invocar el nombre Sabaoth sin necesidad de un sacerdote. La oración de Salomón nunca fue secreta porque era peligrosa. Fue secreta porque desintermediaba el poder espiritual. Si cualquier persona puede invocar el nombre divino y atar un demonio sin un sacerdote, ¿para qué sirve la jerarquía eclesiástica? Esa es la pregunta que la Iglesia no podía permitir que se hiciera, porque la respuesta es evidente. Hay otro texto que la Iglesia condenó en el siglo XV. Se llama Higromanteia, el Tratado Mágico de Salomón.
manuscritos griegos del siglo XV que circulaban en Bizancio y que contenían un sistema de 336 espíritus, 168 demonios, 168 ángeles vinculantes. Para cada hora de cada día de la semana había un demonio activo y un ángel específico que lo ataba. Este sistema fue condenado por la Iglesia como grimorio demoníaco, pero la estructura es idéntica a la del Testamento de Salomón, que la Iglesia citó en su propio ritual de exorcismos hasta 1998. El patrón es claro. Cuando el clero controla la fórmula, es exorcismo oficial. Cuando el pueblo la aprende, es herejía. Voy a contarles algo personal, algo que nunca había contado públicamente. En 1999, yo tenía 31 años. Acababa de regresar de Sevilla, del Archivo de Indias. Estaba catalogando notas que había tomado sobre expedientes del siglo XVI, procesos inquisitoriales, casos de heterodoxia. Encontré varios expedientes que mencionaban oraciones salomónicas confiscadas a campesinos, a parteras, a curanderos, todos procesados por invocar nombres divinos sin licencia clerical. Y entonces, en ese mismo año, leí en un periódico de la Ciudad de México que el Vaticano había publicado un nuevo rito de exorcismos. La noticia decía: lenguaje más sencillo, adaptación pastoral, mayor accesibilidad. Conseguí una copia del nuevo rito. No leí. Comparé con el ritual romanum que conocía de memoria. Las invocaciones al Señor Sabaoth habían desaparecido. Las referencias a Salomón habían sido eliminadas. Y entonces lo entendí. No era el lenguaje, era el hecho de que ahora cualquier persona con acceso a Internet podía leer el Testamento de Salomón. Y si lo leían, descubrirían que la fórmula que la Iglesia usó durante 13 siglos vino de un libro que la Iglesia prohibió leer. La Iglesia eliminó la oración de Salomón del rito oficial en el momento exacto en que el pueblo obtuvo acceso a las fuentes. En el Islam, la tradición de Sulaimán, que es como el Corán llama a Salomón, nunca fue prohibida. El Corán dice en la sura Al-Naml, versículo 34, que Sulaimán tenía poder sobre los jinn por orden directa de Alá, y que ese poder no era magia prohibida, sino don profético. Los textos islámicos medievales, los mismos que tradujeron al árabe el Testamento de Salomón y la Higromanteia, nunca fueron censurados en el mundo islámico por contener esas fórmulas, porque el Islam nunca tuvo el mismo problema que el catolicismo. El Islam no necesitaba defender una jerarquía sacerdotal que mediaba entre el creyente y Dios. Cualquier musulmán puede invocar directamente los nombres de Alá. Esa desintermediación es parte de la estructura del Islam desde el principio. Por eso, las oraciones salomónicas nunca fueron herejía en el mundo islámico. Y por eso, la Iglesia Católica las persiguió durante siglos. La oración de Salomón es simple, no requiere objetos sagrados, no requiere aceite consagrado, no requiere agua bendita, requiere solo 3 cosas. Primero, conocer el nombre del demonio que te aflige. Segundo, invocar el nombre divino correcto, Sabaoth. Tercero, pronunciar la fórmula en voz alta. Bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso, Kyrios Sabaoth, que diste a Salomón tu siervo la sabiduría y sometiste a mí todo el poder del diablo. Eso es todo, no hay más. 3 pasos que cualquier persona puede hacer, sin intermediarios, sin jerarquía, sin sacramento. Por eso la Iglesia la usó en secreto y por eso la prohibió en público. Porque si el poder estaba en el nombre, y el nombre podía ser invocado por cualquiera, entonces la Iglesia dejaba de ser necesaria para acceder a ese poder. Esa es la única explicación que hace coherente todo lo que acabo de contarles. La Iglesia no prohibió la oración de Salomón porque no funcionaba. La prohibió porque sí funcionaba.
Y no necesitaba de la Iglesia para funcionar. Ahora necesito hablarles de algo importante, algo que define la frontera ética de este canal. Yo no voy a enseñarles la fórmula completa aquí, no porque tenga miedo, no porque la Iglesia me lo prohíba, sino porque mi trabajo es revelar lo que fue ocultado, no enseñar prácticas que tienen consecuencias que desconozco. Hay una diferencia entre saber que algo existe y saber cómo usarlo correctamente. Yo les digo que existe, les digo dónde está, les digo por qué fue ocultado, pero no voy a pronunciar aquí una oración de sometimiento de demonios que lleva 3000 años en textos sagrados y que tiene un poder que incluso la Iglesia reconoció durante 13 siglos. La oración está en el Testamento de Salomón, capítulo 15. Está en el Rituale Romanum de 1614. Estuvo en las bibliotecas del Vaticano durante 1372 años. Si quieren leerla, nadie puede impedírselo. El Testamento de Salomón está disponible en Internet. Hay traducciones al español, hay ediciones académicas con notas completas. Yo solo les digo, la Iglesia la usó cuando ustedes no podían, la borró cuando ustedes sí podían. Hagan con eso lo que quieran. Hay algo más que necesito que entiendan. Esto no es un secreto medieval. Esto pasó en 1998, hace 28 años, dentro de la vida adulta de muchos de ustedes. Este no es un secreto que la Inquisición ocultó en el siglo XV. Es una supresión que ustedes podrían haber presenciado si hubieran prestado atención. La Congregación para el Culto Divino eliminó una fórmula que había funcionado durante 13 siglos. Sin crisis doctrinal, sin concilio, sin explicación pública, solo dijeron, lenguaje más accesible. Y el exorcista más experimentado del Vaticano dijo, el nuevo rito es débil. Nadie lo refutó, nadie lo explicó. Simplemente dejaron que la declaración quedara flotando en el aire. La próxima vez que alguien con autoridad les diga que los objetos físicos no tienen ningún poder espiritual, que eso es superstición primitiva, que la única conexión con Dios es la que pasa por la institución. Pregúntenle por el anillo del pescador. Pregúntenle por el anillo episcopal que cada obispo recibe en su ordenación. Pregúntenle por qué la iglesia más antigua del mundo ha centralizado durante 2000 años exactamente lo que le prohíbe al pueblo. Y observen lo que hace con las manos cuando responde. Hay una última cosa que quiero dejarles esta noche. Una pregunta. Si el Testamento de Salomón era un texto de valor teológico nulo, como me dijeron años atrás, ¿por qué estuvo en las bibliotecas del Vaticano con notas de cardenales del siglo XVI? Si la oración de Salomón era superstición sin fundamento, ¿por qué la Iglesia la usó en su ritual oficial de exorcismos durante 1372 años? Si la invocación del Señor Sabaoth no tenía poder real, ¿por qué el padre Amorth dijo que el nuevo rito sin esa invocación era débil? La respuesta a las 3 preguntas es la misma. La Iglesia sabía que la oración era poderosa, por eso la usó en secreto, por eso la prohibió en público, por eso la eliminó del rito oficial en 1998, cuando Internet democratizó el acceso a los textos que antes solo el clero podía leer. No les estoy pidiendo que crean en la magia. Les estoy mostrando que la Iglesia sí creyó durante 13 siglos y que dejó de admitirlo públicamente en el momento exacto en que ustedes obtuvieron acceso a las fuentes. Eso no es coincidencia, es control de información. Es la diferencia entre lo que la Iglesia practica en privado y lo que enseña en público. Es la brecha que llevo 30 años documentando. La oración de Salomón existe. Está documentada en 3 tradiciones: judaísmo, cristianismo, islam. El Testamento de Salomón la describe. El Rituale Romanum la usó durante 13 siglos. El padre Amorth dijo que funcionaba mejor que el nuevo rito
y la Congregación para el Culto Divino la eliminó sin explicación en 1998. Yo ya hice mi parte. Les dije que existe, les dije dónde está, les dije por qué fue ocultada. El resto es decisión de ustedes. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Nos vemos pronto.